Prepárate para relajarte con un viaje lleno de datos fascinantes que te acompañarán mientras te preparas para dormir. Hoy te traemos curiosidades que quizás nunca habías escuchado, perfectas para calmar la mente y alimentar tu curiosidad. ¿Sabías que los vikingos, esos intrépidos navegantes, llevaban gatos en sus barcos? No era solo por compañía, sino para una misión muy importante en controlar las plagas de ratones y ratas que amenazaban sus provisiones de comida durante los largos viajes por mar. Así que la próxima vez que veas un gato, recuerda que sus ancestros pudieron haber sido valientes marineros. Ahora, hablemos de sonidos. El sonido más fuerte jamás registrado por el ser humano ocurrió en 1883. No fue un concierto de rock ni una explosión moderna, sino la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia. La explosión fue tan potente que se escuchó a casi 5.000 kilómetros de distancia y las ondas de choque dieron la vuelta al mundo varias veces. Imagina la fuerza de la naturaleza en su máxima expresión. Piensa en las monedas que llevas en el bolsillo. Aparte de su valor, ¿sabías que son un hotel de 5 estrellas para las bacterias? Estudios han demostrado que ciertas bacterias pueden sobrevivir durante años en la superficie del metal. Es un buen recordatorio para lavarse las manos después de manejar dinero. Aquí va una curiosidad legal bastante extraña. En Francia, bajo circunstancias muy específicas, es legal casarse con una persona que ya ha fallecido. Se conoce como matrimonio póstumo y requiere la aprobación del presidente. Generalmente se concede si la pareja ya tenía planes serios de casarse antes del fallecimiento. Si alguna vez sientes que un cuervo te está mirando fijamente, podría ser que te recuerde. Estas aves son increíblemente inteligentes y tienen una memoria asombrosa para los rostros humanos. Pueden recordar a una persona que los trató bien o mal durante años e incluso transmitir esa información a otros cuervos. Pasemos a la tecnología. ¿Usas emojis todos los días? El primer conjunto de emojis fue creado en Japón en 1999 por Shigetaka Kurita. Eran 176 símbolos muy simples de 12 por 12 píxeles, diseñados para facilitar la comunicación en las primeras plataformas de internet móvil. Hoy se han convertido en un lenguaje universal. Los romanos eran ingenieros geniales. Mucho antes de la calefacción central moderna, ellos inventaron un sistema llamado hipocausto. Consistía en elevar el suelo de las villas sobre pilares y hacer circular aire caliente por debajo, calentando las habitaciones desde el suelo. Un lujo de la antigüedad que hoy llamamos suelo radiante. La vida bajo el agua también tiene sus sorpresas. A menudo pensamos que los peces tienen mala memoria, pero la ciencia dice lo contrario. Algunas especies de peces pueden reconocer a otros individuos de su grupo, diferenciándolos por sus rasgos faciales. Son más sociables y conscientes de lo que creemos. Ahora, una curiosidad médica que te hará apreciar la medicina moderna. En el pasado, el uso de sanguijuelas era un tratamiento médico común para todo tipo de dolencias. Se creía que al succionar sangre, equilibraban los humores del cuerpo y curaban enfermedades. Por suerte, hoy tenemos métodos un poco menos viscosos. Hablemos de colores. El color azul, que hoy vemos por todas partes, era extremadamente raro en el mundo antiguo. Pocas culturas tenían acceso a pigmentos azules naturales, lo que lo convertía en un color de lujo, a menudo asociado con la realeza y lo divino. Para muchos, el cielo era la única fuente constante de azul. La transformación de una oruga a mariposa es mágica, pero lo es aún más saber que conservan recuerdos. Estudios han demostrado que las mariposas pueden recordar experiencias que vivieron cuando eran orugas. Esto sugiere que, de alguna manera, su conciencia sobrevive a la metamorfosis completa de su cuerpo. ¿Te gustan los cuentos de hadas? En Alemania existe una ciudad llamada Rothenburg ob der Tauber, que parece sacada directamente de uno. Sus murallas medievales, casas de colores con entramado de madera y calles empedradas están tan bien conservadas que caminar por ella es como viajar en el tiempo a la Edad Media. El chocolate, ese dulce que tanto nos gusta, no siempre fue una tableta sólida. Originalmente, civilizaciones como los mayas y los aztecas lo consumían como una bebida amarga y espumosa, a menudo mezclada con especias. Era considerada una bebida sagrada y energizante,
muy diferente al postre que conocemos hoy. Cuando miras las estrellas por la noche, estás viendo el pasado. La luz de las estrellas tarda años, a veces millones de años, en llegar hasta nosotros. Por eso, muchas de las estrellas que vemos en el cielo podrían haberse apagado o cambiado drásticamente hace mucho tiempo. Y nosotros aún no lo sabemos. Los antiguos griegos, grandes pensadores, tenían algunas ideas curiosas sobre el cuerpo humano. Aristóteles, por ejemplo, creía que el cerebro servía principalmente para enfriar la sangre y que el corazón era el centro del pensamiento y las emociones. Una perspectiva muy diferente a la que tenemos hoy. Tu perro sabe cómo te sientes. Los perros tienen un sentido del olfato tan desarrollado que pueden detectar los sutiles cambios químicos que ocurren en nuestro cuerpo cuando experimentamos emociones como el miedo, la tristeza o la alegría. Por eso a menudo parecen saber exactamente cuando necesitamos un poco de consuelo. El primer semáforo del mundo se instaló en Londres en 1868 cerca del Parlamento. Funcionaba con gas y tenía que ser operado manualmente por un policía. El problema, apenas un mes después de su instalación, una fuga de gas provocó que explotara, hiriendo al oficial que lo manejaba. Un comienzo un poco accidentado. Las nubes parecen ligeras y esponjosas, flotando en el cielo, pero en realidad son increíblemente pesadas. Una nube de cúmulo promedio, de esas blancas y de aspecto algodonoso, puede pesar más de 1 millón de toneladas. Es básicamente una enorme masa de diminutas gotas de agua suspendidas en el aire. Los relojes biológicos no son exclusivos de los humanos o los animales. Las plantas también los tienen. Este ritmo circadiano interno les ayuda a saber cuándo abrir sus flores, cuándo mover sus hojas hacia el sol o cuándo prepararse para la noche. Siguen un horario estricto, incluso en ausencia de luz solar. Imagina llevar a un animal a juicio. En la Edad Media, esto era una práctica real. Animales como cerdos, ratas o incluso insectos podían ser llevados a tribunales y juzgados por crímenes como dañar cultivos o atacar a personas. Tenían abogados defensores y, si eran declarados culpables, podían ser sentenciados. Los loros no solo imitan palabras, sino que algunas especies pueden entender conceptos numéricos simples. Famosos loros como Alex han demostrado ser capaces de contar objetos y comprender el concepto de cero, algo que se consideraba exclusivo de los primates y los humanos. El papel higiénico, tal y como lo conocemos, es un invento sorprendentemente reciente. Antes de su popularización, la gente usaba todo tipo de materiales, desde hojas hasta mazorcas de maíz. En el espacio, los astronautas experimentan un ligero aumento de altura. Esto se debe a que la falta de gravedad permite que los discos vertebrales de su columna se expandan. Los antiguos romanos crearon un tipo de cemento tan duradero que muchas de sus estructuras, como el Panteón, siguen en pie hoy en día. Lo más increíble es que la fórmula exacta de este cemento sigue siendo un misterio que los científicos modernos intentan replicar. El cerebro humano es un devorador de energía. Aunque solo representa alrededor del 2% del peso corporal, consume hasta el 20% de toda la energía y oxígeno que ingerimos. Cada invierno, en ciertos lugares del mundo, se construyen hoteles hechos completamente de hielo y nieve. Estas estructuras efímeras ofrecen una experiencia única antes de derretirse con la llegada de la primavera. Los elefantes son uno de los pocos animales que pueden reconocerse a sí mismos en un espejo, una señal de autoconciencia que comparten con los humanos, los grandes simios y los delfines. En Japón, la cultura de la siesta es tan importante que existen cafés especializados donde la gente puede ir a dormir un rato durante su jornada laboral para recargar energías. En las bibliotecas de la antigüedad, los libros eran tan valiosos que a menudo estaban encadenados a las estanterías para evitar que fueran robados. El oro es comestible. En su forma más pura y en láminas extremadamente delgadas, se utiliza en la alta cocina para decorar postres y platos lujosos sin aportar sabor ni calorías. Aunque los gatos son más pequeños que los humanos, tienen más huesos. Un gato tiene alrededor de 230 huesos, mientras que un humano adulto tiene 206. Los cartógrafos de la antigüedad
Al no conocer qué había en los océanos inexplorados, a menudo llenaban esos vacíos en los mapas con ilustraciones de terroríficos monstruos marinos. Las jirafas son animales mayormente silenciosos porque no tienen cuerdas vocales como las nuestras. Se comunican principalmente a través de sonidos de baja frecuencia, infrasonidos que son inaudibles para el oído humano. En la antigüedad, existía la creencia de que un bostezo abría una puerta para que los malos espíritus o demonios entraran en el cuerpo, por lo que la gente se tapaba la boca. Las hormigas cortadoras de hojas practican una forma de agricultura desde hace millones de años. Cultivan un hongo específico en sus nidos subterráneos, que luego les sirve de alimento. El sonido viaja mucho más rápido en el agua que en el aire, aproximadamente 4 veces más rápido. Por eso, las ballenas y los delfines pueden comunicarse a través de grandes distancias en el océano. El primer videojuego, llamado Tennis for Two, fue creado en 1958 por el físico William Higginbotham y se jugaba en la pantalla de un osciloscopio, mucho antes de las consolas que conocemos. Los grafitis no son un invento moderno. En las ruinas de ciudades como Pompeya se han encontrado paredes llenas de inscripciones y dibujos que servían como anuncios, mensajes políticos e incluso chismes. El cuerpo humano emite una pequeña cantidad de luz a través de un proceso llamado bioluminiscencia, pero es 1000 veces más débil de lo que nuestros ojos pueden detectar. Las abejas melíferas toman decisiones de forma democrática cuando necesitan encontrar un nuevo hogar. Las abejas exploradoras realizan una especie de danza para proponer ubicaciones, y el resto vota uniéndose a la danza que consideran mejor. En Japón, puedes encontrar máquinas expendedoras que venden casi cualquier cosa imaginable, desde bebidas calientes y comida fresca hasta paraguas, ropa e incluso productos electrónicos. El tamaño del corazón humano no es constante, cambia a lo largo de la vida, creciendo durante la infancia y la adolescencia, y a veces puede aumentar o disminuir su tamaño en respuesta al ejercicio o a ciertas condiciones médicas. En las bibliotecas medievales, los libros no se organizaban por autor o tema como hoy en día. A menudo se clasificaban simplemente por su tamaño, para que encajaran de manera eficiente en las estanterías. Las ballenas jorobadas cantan complejas canciones que evolucionan con el tiempo. Estas canciones pueden extenderse por poblaciones enteras de ballenas a través del océano, cambiando de moda cada año. A pesar de la creencia popular de que el vidrio es un líquido superlento, en realidad es un sólido amorfo. Sus moléculas no están en una estructura cristalina ordenada, pero están fijas en su lugar. Los humanos compartimos sorprendentemente una buena parte de nuestro ADN con otras formas de vida. Por ejemplo, compartimos alrededor del 50% de nuestros genes con los plátanos. En la antigua Roma, no solo se celebraban los cumpleaños de las personas, sino también los de los dioses y los templos. Estas celebraciones eran eventos públicos importantes en el calendario romano. El pulgar humano es una maravilla de la evolución. Su capacidad para oponerse a los otros dedos nos da una destreza única, y los músculos que lo controlan son mucho más fuertes y complejos de lo que podríamos pensar. El primer correo electrónico de la historia fue enviado en 1971 por el ingeniero Ray Tomlinson. Lo envió de un ordenador a otro que estaba justo al lado, y el mensaje fue algo parecido a CUWD, ERT, IUIOP. Existen palabras en ciertos idiomas que no tienen una traducción directa a otros. Por ejemplo, la palabra japonesa komaribi se refiere a la luz del sol que se filtra a través de las hojas de los árboles. Los antiguos mayas valoraban tanto el cacao que utilizaban sus granos como moneda. Podías comprar un conejo por 10 granos de cacao o un esclavo por 100. El sonido puede tener efectos visibles en la materia. Ciertas frecuencias sonoras, al aplicarse a líquidos o polvos finos sobre una superficie, pueden crear patrones geométricos complejos y hermosos. Los relojes atómicos son los instrumentos de medición del tiempo más precisos que existen. Son tan exactos que perderían menos de un segundo en más de 100 millones de años. Todos los humanos soñamos cada noche, incluso si no recordamos nada al despertar. Soñamos durante la fase del sueño conocida como REM, y lo hacemos varias veces por noche. En Japón, existe una práctica llamada Shinrin-yoku,
que se traduce como baño de bosque. Consiste en pasar tiempo en la naturaleza para mejorar la salud mental y física, una forma de terapia natural. Los gatos son verdaderos maestros del descanso. En promedio, un gato doméstico duerme entre 12 y 16 horas al día, conservando energía como lo harían sus ancestros salvajes. En la antigüedad, muchas culturas creían que las montañas no eran estáticas, sino que crecían lentamente con el tiempo como si fueran seres vivos gigantescos. Las sombras no siempre son negras, su color depende de la luz ambiental. En un día despejado, una sombra puede tener un tono azulado porque está iluminada por la luz dispersa del cielo azul. El cuerpo humano es una pequeña central térmica, produce constantemente calor y si estuvieras en una habitación perfectamente aislada, el calor que generas en solo media hora sería suficiente para hacer hervir casi 1 litro de agua. Antes de los relojes mecánicos, los relojes de arena fueron instrumentos científicos sorprendentemente importantes. Se usaban en los barcos para medir el tiempo y calcular la velocidad. Aunque se debatió durante mucho tiempo, ahora la ciencia ha demostrado que los peces pueden sentir dolor y estrés de una manera similar a como lo hacen los mamíferos. En la Edad Media y el Renacimiento, los perfumes no siempre eran líquidos. Eran populares los pomanders, pequeñas bolas de metal con perfumes sólidos o especias en su interior que la gente llevaba para enmascarar los malos olores. El bostezo es tan contagioso que puede cruzar la barrera de las especies. No solo los humanos nos contagiamos, sino que tu perro también puede bostezar después de verte hacerlo. La luna se está alejando de la Tierra, aunque muy lentamente. Cada año se aleja unos 3.8 centímetros de nosotros, debido a la interacción gravitacional entre ambos cuerpos. Los antiguos romanos tenían su propia versión de la comida rápida. En las ciudades había termopolia, establecimientos donde la gente podía comprar comida caliente lista para llevar, muy similar a nuestros restaurantes de hoy. Nuestro cerebro actúa como un filtro constante de todos los sonidos que nos rodean, ignora la gran mayoría para que podamos concentrarnos en lo que es importante, como una conversación o una señal de peligro. Las plantas pueden comunicarse entre sí, aun cuando una planta es atacada por insectos. Puede liberar compuestos químicos al aire para advertir a las plantas cercanas, que a su vez activan sus propias defensas. El silencio absoluto es imposible de encontrar en la naturaleza. Incluso en los lugares más tranquilos siempre hay algún sonido, ya sea el viento, el murmullo de un arroyo o el zumbido de tu propio sistema nervioso en tus oídos. Cuando leemos, nuestro ritmo de parpadeo disminuye drásticamente. Normalmente parpadeamos unas 15 veces por minuto, pero al leer, este número puede bajar a solo 3 o 4 veces. Las estrellas no son silenciosas. En realidad, emiten vibraciones sonoras a medida que la energía se mueve en su interior. Pero estas ondas sonoras no pueden viajar por el vacío del espacio para llegar a nuestros oídos. Nuestro alfabeto moderno tiene un origen pictográfico. Cada letra comenzó como un pequeño dibujo que representaba un objeto o una idea en antiguas civilizaciones. Como los fenicios, los colores pueden influir en cómo percibimos el paso del tiempo. Los colores cálidos como el rojo o el naranja pueden hacer que el tiempo parezca pasar más rápido, mientras que los colores fríos como el azul pueden ralentizar nuestra percepción. Tu cuerpo se renueva constantemente. En un periodo de aproximadamente 7 a 10 años, casi todas las células de tu cuerpo han sido reemplazadas por células nuevas. Eres, literalmente, una persona nueva. La curiosidad es una de las fuerzas más poderosas y antiguas que impulsan el progreso humano. Es el deseo de saber, de explorar y de entender lo que nos ha llevado a descubrir, inventar y crear todo lo que conocemos. ¿Sabías que tu cerebro podría generar suficiente electricidad como para encender una pequeña bombilla? Es una increíble máquina biológica. En Japón, quedarse dormido en público, como en el tren o en una reunión, a veces se interpreta como una señal de que eres una persona muy trabajadora. Los antiguos egipcios, por su parte, tenían una medicina muy dulce. Usaban miel para curar heridas. Hoy sabemos que es por sus poderosas propiedades antibacterianas. Y hablando de ciencia, las burbujas de jabón siempre intentan formar una esfera perfecta. Esto no es casualidad. Es la forma geométrica que minimiza la superficie para un volumen dado.
Un pequeño milagro de la física en tu jardín. En la Edad Media, la gente miraba al cielo con temor. Creían que los cometas no eran solo rocas heladas, sino presagios de desastres inminentes. Mucho antes de eso, e incluso antes que los dinosaurios, las medusas ya flotaban en los océanos. Son criaturas verdaderamente ancestrales. Y el papel burbuja que tanto nos gusta reventar, originalmente fue diseñado como un papel tapiz con textura. Imagina paredes cubiertas de burbujas. Los primeros relojes mecánicos eran terriblemente imprecisos. Podían adelantarse o atrasarse varias horas en un solo día, haciendo que la puntualidad fuera casi un milagro. En algunas culturas antiguas, un simple estornudo era considerado una señal divina, un mensaje de los dioses. Todos compartimos ancestros con unos peces valientes que decidieron salir del agua hace millones de años, dando inicio a la vida terrestre, cuando aparecieron los primeros trenes en el siglo XIX. Mucha gente pensaba que la velocidad era peligrosa para el cuerpo humano, que simplemente no podríamos soportarla. Nuestras propias sombras pueden cambiar de color. Dependiendo del tipo y color de la luz ambiental, una sombra puede tener tonos azulados, rojizos o de otros colores. El primer mapa del mundo, conocido, creado por los antiguos babilonios, era un disco plano que, por supuesto, no incluía el continente americano. Hablando de seres inteligentes, los pulpos son capaces de abrir frascos con tapa de rosca desde adentro, demostrando una increíble capacidad para resolver problemas. Ese famoso sonido del mar que escuchas en una caracola no es el océano atrapado, en realidad es el ruido ambiental de tu entorno, que resuena y se amplifica dentro de la concha. En la antigüedad los libros se escribían sin espacios entre las palabras, un estilo llamado scriptio continua, lo que hacía la lectura mucho más difícil. Las personas que crecieron viendo televisión en blanco y negro a menudo reportan que sus sueños también son en blanco y negro, demostrando cómo nuestras experiencias moldean nuestro subconsciente. En la antigua China, la comodidad para dormir era diferente. Usaban almohadas duras hechas de cerámica, a veces decoradas con bellos diseños. Los perros, nuestros fieles compañeros, tienen un olfato tan agudo que pueden detectar ciertas enfermedades en los humanos, como algunos tipos de cáncer, solo por el olor que desprendemos. Nuestro cerebro es tan poderoso que puede inventar recuerdos falsos con una facilidad sorprendente, mezclando realidad con imaginación sin que nos demos cuenta. Durante la Edad Media, el color púrpura era extremadamente caro de producir, por lo que su uso estaba reservado exclusivamente para la realeza y el clero de alto rango. Esas hermosas estrellas fugaces que vemos en el cielo nocturno no son estrellas en absoluto, son pequeños granos de polvo o roca, a menudo del tamaño de un grano de arena, que se queman al entrar a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra. El primer espejo que usó la humanidad fue simplemente la superficie quieta de un lago o un charco de agua. Los antiguos romanos tenían un calendario con menos meses que el nuestro. Fue Julio César quien lo reformó para acercarlo al que usamos hoy. Nuestro cuerpo tiene una capacidad asombrosa para adaptarse al frío, mucho mejor de lo que se adapta al calor extremo. En Japón existe una palabra específica, koroshi, que significa literalmente muerte por exceso de trabajo. Los mapas antiguos no siempre ponían el norte arriba, algunos estaban orientados con el este en la parte superior hacia donde sale el sol, o incluso con el sur arriba. El silencio absoluto es algo que el cerebro humano no maneja bien. Si te encuentras en una cámara anecoica, un lugar sin ningún eco ni sonido, puedes empezar a escuchar el sonido de tu propio cuerpo e incluso tener alucinaciones auditivas. El alfabeto que usamos hoy es el resultado de una larga evolución, una simplificación de antiguos símbolos y pictogramas que representaban objetos o ideas. Tu cuerpo tiene reflejos que son imposibles de controlar conscientemente, como el reflejo rotuliano cuando el médico golpea tu rodilla. En la antigüedad, se creía que un bostezo no era una señal de sueño, sino una forma de expulsar espíritus malignos del cuerpo. El sonido viaja mucho más rápido y eficientemente a través de sólidos que a través del aire. Por eso, puedes escuchar un tren que se acerca poniendo la oreja en la vía mucho antes de oírlo por el aire. Los antiguos griegos tenían una visión poética del sueño. Creían que dormir era como hacer una visita al inframundo, el reino de Hades. Los relojes de pulsera
tan comunes hoy se popularizaron masivamente durante la Primera Guerra Mundial, ya que los soldados necesitaban una forma práctica de sincronizar sus movimientos sin tener que sacar un reloj de bolsillo. Al medida que embellecemos, nuestro cerebro se encoge ligeramente. Es un proceso natural. Los antiguos romanos, a pesar de la tecnología de la época, tenían un sistema de correo postal sorprendentemente eficiente llamado corsés públicas. Ese olor característico después de la lluvia, conocido como petrichor, no proviene del agua en sí, es el resultado de compuestos químicos liberados por el suelo y las plantas que se mezclan con el aire. Los humanos tenemos microexpresiones faciales que duran solo una fracción de segundo y revelan nuestras verdaderas emociones, siendo casi imposibles de ocultar. En algunas culturas antiguas, se medía el paso del tiempo usando velas marcadas con líneas. A medida que la cera se derretía, se podía saber cuántas horas habían pasado. Y finalmente, aunque nuestros sueños pueden parecer historias largas y complejas, la mayoría de ellos duran en realidad solo unos pocos segundos o minutos. ¿Sabías que el cuerpo humano puede adaptarse a vivir perfectamente con un solo riñón? De hecho, muchas personas nacen con uno solo y no lo descubren hasta mucho después. Hablando de cosas valiosas, los primeros libros eran tan raros y caros que se heredaban como auténticos tesoros familiares, pasando de generación en generación. Y aunque hoy asociamos el blanco con la pureza, en muchas culturas históricas no siempre tuvo ese significado. A veces representaba el luto o la transición. Mientras escuchas esto, tu cerebro está trabajando duro para ignorar información visual que considera irrelevante, como el marco de la pantalla o pequeños objetos en tu periferia. Es un filtro natural para no sobrecargarnos. Antiguamente la gente creía que las tormentas eran manifestaciones de fuerzas sobrenaturales y para combatirlas tocaban campanas en las iglesias con la esperanza de ahuyentarlas. ¿Has notado que el tiempo parece pasar más rápido a medida que envejeces? Esto se debe a que la percepción del tiempo es relativa. Para un niño de 5 años, un año es el 20% de su vida, pero para alguien de 50 es solo el 2%. Por eso, los veranos de la infancia parecían eternos. Otro dato curioso, el primer paraguas no era para la lluvia, sino para el sol, y su uso estaba reservado exclusivamente para mujeres de la alta sociedad como símbolo de estatus. ¿Te consideras un buen detector de mentiras? La realidad es que la mayoría de los humanos solo somos un poco mejores que el azar para detectar si alguien miente, con una precisión de alrededor del 54%. Incluso ahora, mientras te relajas, tu cuerpo está generando calor. Este proceso metabólico continúa incluso durante el sueño profundo, manteniendo tu temperatura corporal estable. En la antigüedad, los sueños no eran solo historias aleatorias. Muchas culturas creían firmemente que podían predecir el futuro o que eran mensajes de los dioses. Por eso, existían intérpretes de sueños muy respetado. Si alguna vez has escuchado un trueno a lo lejos, sabrás que los sonidos graves viajan mucho más lejos que los agudos. Esto se debe a que las ondas de baja frecuencia tienen más energía y son menos absorbidas por el aire y los obstáculos. Los antiguos romanos no solo usaban anillos como joyas. Para los hombres de poder, los anillos con sellos grabados servían como una firma oficial para autenticar documentos importantes. Y aunque pienses que al dormir tu cerebro descansa, en realidad sigue muy activo. Pasa por diferentes ciclos de sueño, consolidando recuerdos y procesando la información del día. El concepto de una semana de 7 días no es universal ni eterno. A lo largo de la historia y en diferentes culturas, las semanas han tenido desde 4 hasta 10 días. Y aunque la luz solar regula nuestro ciclo de sueño, los humanos tenemos un reloj biológico interno, nuestro ritmo circadiano, que funcionaría incluso en completa oscuridad, manteniendo un ciclo de aproximadamente 24 horas. Imagina vivir toda tu vida en un mismo lugar. En la Edad Media, para la mayoría de las personas, viajar más de 10 kilómetros desde su aldea era un evento extraordinario, algo que muchos nunca llegaban a hacer. Tu cerebro es increíblemente rápido. Puede procesar imágenes enteras en tan solo 13 milisegundos, mucho más rápido de lo que tardas en leer
una sola palabra. El fuego fue más que calor y luz para nuestros antepasados. Fue una de las primeras y más importantes herramientas, permitiendo cocinar alimentos, ahuyentar depredadores y forjar comunidades alrededor de la hoguera. Tu cuerpo también es muy sensible. Puede detectar cambios de temperatura tan pequeños como una fracción de grado, una habilidad crucial para la supervivencia. Los primeros mapas del mundo no se basaban en mediciones precisas, sino en creencias religiosas, mitos y las historias de los viajeros. Por eso, a menudo incluían monstruos marinos y continentes imaginarios. Y aquí va algo que te sorprenderá. Cada vez que recuerdas algo, tu memoria no lo reproduce como una grabación, sino que lo reconstruye. En este proceso, el recuerdo puede alterarse ligeramente, lo que significa que nuestras memorias se reescriben con el tiempo. Dormir acostado parece lo más natural, pero en algunas culturas antiguas, como en el antiguo Egipto, se dormía en posición sentada o reclinada, usando apoyacabezas de madera o piedra para mantener el cuello erguido. ¿Alguna vez has visto una cara en una nube o en la mancha de una pared? Eso se llama pareidolia. Y es la tendencia de nuestro cerebro a priorizar y encontrar rostros incluso en objetos inanimados. Es un mecanismo de supervivencia muy arraigado. Para medir el tiempo durante el día, los antiguos usaban la sombra proyectada por un palo o un obelisco, creando los primeros relojes solares. La música tiene un efecto físico directo en ti. Tu ritmo cardíaco se sincroniza con el tempo de la música que escuchas. Las canciones rápidas lo aceleran y las lentas, como quizás la que estás escuchando ahora, lo ralentizan, ayudándote a relajarte. Antes de los tintes sintéticos, obtener colores era un proceso arduo. El púrpura, por ejemplo, se extraía de miles de caracoles marinos y el rojo carmín de un insecto llamado cochinilla. Por eso, ciertos colores eran un lujo reservado para la realeza. Incluso en reposo total, tu cerebro es un gran consumidor de energía. Utiliza alrededor del 20% del oxígeno y las calorías que consume tu cuerpo simplemente para mantenerse funcionando. Las palabras que usamos todos los días no siempre significaron lo mismo. Por ejemplo, la palabra chulo en algunos lugares significa genial, pero en otros es un insulto. Los significados evolucionan constantemente. Y aunque la comida es esencial, podemos sobrevivir más tiempo sin ella que sin agua. El cuerpo humano puede aguantar semanas sin comer, pero solo unos pocos días sin hidratarse. Los baños públicos de la antigua Roma no eran lugares privados. Eran grandes centros sociales donde la gente se reunía para charlar, hacer negocios y enterarse de las últimas noticias mientras se bañaban juntos. Tu cerebro es un predictor asombroso. Puede anticipar el movimiento de un objeto, como una pelota que te lanzan, antes de que ocurra, calculando su trayectoria para que puedas reaccionar a tiempo. En la antigüedad, muchas culturas no veían las montañas como simples formaciones geológicas. Creían que eran seres vivos, gigantes dormidos o la morada de los dioses. El tacto es el primer sentido que desarrollamos en el útero y el último que perdemos. Es fundamental para nuestro desarrollo emocional y físico desde el momento en que nacemos. Hay un mito popular que dice que perdemos la mayor parte del calor corporal por la cabeza. Esto solo es cierto si el resto de tu cuerpo está bien abrigado y la cabeza descubierta. En realidad, la pérdida de calor es proporcional a la superficie de piel expuesta, sin importar la parte del cuerpo. Antes de los relojes de bolsillo, existían relojes solares portátiles. Eran pequeños dispositivos, a veces en forma de anillo o colgante, que permitían a la gente saber la hora siempre que hubiera sol. Tu cerebro tiene una increíble capacidad para rellenar los huecos. Si ves una imagen incompleta o parcialmente oculta, tu mente la completará automáticamente basándose en la experiencia previa, permitiéndote reconocer el objeto. El color que tú ves como rojo podría no ser exactamente el mismo rojo que ve otra persona. La percepción del color varía sutilmente entre individuos debido a pequeñas diferencias en los fotorreceptores de nuestros ojos. Dormir toda la noche de un tirón es una costumbre moderna. En algunas culturas antiguas y durante la Edad Media, era común dormir en 2 turnos, con un periodo de vigilia en medio de la noche para rezar
leer o socializar. Tu cuerpo nunca está en completo silencio. Incluso ahora puedes escuchar el sonido de tu propia respiración o los latidos de tu corazón. Internamente, tus órganos producen un flujo constante de sonidos mientras trabajan. Nuestros ojos son mucho más sensibles al movimiento que al color. Por eso, es más fácil detectar algo que se mueve por el rabillo del ojo, incluso si no puedes distinguir bien qué es. Es otro mecanismo de supervivencia para detectar posibles amenazas. Y finalmente, para muchas civilizaciones antiguas, el arco iris no era un fenómeno óptico. Se creía que era un puente mágico o un camino que conectaba el mundo de los humanos con el reino de los dioses.